Hola William, buenas noches. ¿Cómo vamos? Qué bueno, me alegra. Qué bien. Bueno, hoy vamos a arrancar con una temática bueno, voy a compartir pantalla. Esta temática la he denominado criterios de reconocimiento y de medición. Y pues básicamente este es como si algo ha tenido cambios entre lo que era la contabilidad antigua y el estándar internacional, ha sido precisamente en estos aspectos, en reconocer una transacción y en tener un criterio para poderla medir. Entonces, digamos que hacia allá voy a llevar la sesión del día de hoy con el propósito de, pues, digamos que tener todo, de tener esas bases muy claras para poder seguir continuando con el desarrollo de la materia. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, voy a permitirme apagar la cámara para compartir plenamente la presentación. Listo. Ahí ya ves la presentación. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Listo, entonces, como te digo, pues vamos a enfocarnos en esa temática de lo que es el reconocimiento y la medición en las transacciones contables, ¿ok? En ese orden de ideas, digamos que la sesión está organizada de la siguiente manera. Vamos a trabajar cuatro ítems. Vamos a hablar acerca de lo que es el principio del reconocimiento, lo que es el principio de medición, la jerarquía del valor razonable y vamos a ver unos casos prácticos. A lo largo de toda la presentación vamos a estar trabajando unos ejercicios muy básicos, pero que nos ponen a pensar y nos hacen ponernos en el terreno adecuado para comprender hacia dónde vamos a llevar la presentación. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hablar en principio acerca de lo que es ese principio de reconocimiento. Vamos a hablar de esto inicialmente. Y básicamente aquí tenemos que mencionar que, bueno, ¿qué es eso del reconocimiento de una transacción? Eh, Hay que partir del hecho que el reconocimiento, ya podemos llamarlo que es un proceso, ¿sí? Pero es ese proceso bajo el cual yo incorporo bajo el cual, digamos que es ese proceso de incorporación de los elementos. ¿A dónde? A los estados financieros. Es decir, yo recibo una factura en el área de contabilidad y esa factura yo digo, bueno, ¿a dónde la llevo? ¿Sí? No, es que acabamos de comprar un computador que nos costó 900.000 pesos. ¿No? Imaginen un computador de 900.000. Entonces, yo en el área contable, ¿qué hago? Yo recibo la factura y digo, bueno, ¿será que este monto cumple para reconocer esa transacción como un activo o como, bueno, en principio catalogarlo como un activo? Entonces, si estoy comprando un computador, pues ya de por sí cumple la característica de activo, que es algo que yo compré fruto de unos recursos del pasado que tengo hoy, adquiero ese bien y lo pienso utilizar en el desarrollo del objeto social de la compañía. Eso es un activo. Entonces, ya tengo ese activo. ¿Será que lo voy a llevar como un activo fijo? Es decir, para poder yo clasificar esa factura como, o ese bien que acabamos de adquirir en la organización como un activo, como una propiedad, planta y equipo, yo debo remitirme a la política contable y mirar si esa transacción o si ese bien cumple con la definición de propiedad, planta y equipo al interior de mi organización. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama el principio de materialidad. ¿Ok?
¿Qué es el principio de materialidad? Es, digamos que yo tengo algo que son como unas reglas que implemento al interior de la organización para poder determinar si ese bien, si esa transacción cumple con esas reglas, yo lo catalogo allá, ¿ok? Pero si no las cumple, entonces, si no cumple esas condiciones o no cumple esos criterios, yo digo, ah, ese bien es inmaterial. Por ejemplo, imagínate que estemos en la universidad y nos llegó una factura porque hicimos la compra de un escritorio. Ese escritorio nos costó 350.000 pesos. Entonces me llega la factura y me dicen, uy, don Alexander, mire que esto es para registrarlo en la contabilidad. Yo llego y digo, ah, bueno, listo. Hijo, mi chica, pero yo me remito a mi política contable y digo, para reconocer un activo como propiedad, planta y equipo, es decir, como un activo fijo en la organización que se va a depreciar y todo este tipo de cosas, yo digo, ok, hay una materialidad, hay un principio de materialidad que me dice, se reconocerá como activo, como un bien de propiedad, planta y equipo, todos aquellos activos que tengan un valor al momento de su compra de 2 millones de pesos. Yo digo, uy, este escritorio no cumple con el valor, no es material, ¿sí? Entonces, al no ser material es porque yo tengo, por ejemplo, imagínate cosedoras, perforadoras, los clips, ¿sí? Ese tipo de cosas que yo los voy a utilizar en el desarrollo del objeto social de la organización, porque los voy a tener en una oficina, en esa oficina vamos a atender personal, vamos a hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, fácilmente yo puedo decir, ah, bueno, esa cocedora va como propiedad, planta y equipo porque la compré, porque es un bien con el cual estoy ayudando a desarrollar el objeto social de la compañía, pero hay una consecuencia, y hay una situación puntual y es que no cumple con el principio de materialidad. ¿Cuál es el principio de materialidad? Que se reconoce todo aquello que tenga un valor mínimo de transacción de 2 millones de pesos por la compra de ese bien para poderlo reconocer como propiedad, planta y equipo. Como esa cocedora vale 35.000 pesos, pues yo no lo voy a llevar allá, ¿ok? Porque yo no me voy a poner a desgastarme como contador o como sistema contable a calcularle una depreciación a esa cocedora, a calcularle, qué sé yo, un valor de reconocimiento, todo ese tipo de cosas no me voy a desgastar porque no eh, es material, porque no tiene la importancia necesaria para catalogarlo como un activo de propiedad, planta y equipo. Entonces, teniendo eso claro, ese escritorio, yo digo, uy, no, me costó 350.000 pesos, no lo voy a meter ahí, ¿sí? Diferente si, imagínate que de pronto no compramos un escritorio, sino que compramos 10 escritorios. Entonces digo, ah, bueno, ahí ya el, dentro de mi política contable me dice, ok, usted puede que eh, un bien individualmente no cumpla con el principio de materialidad, es decir, que valga más de 2 millones de pesos, ¿sí? Pero si agrupa esos productos porque tienen las mismas características, porque los compró en la misma fecha, van todos dentro de la misma factura, todo ese tipo de cosas, cada escritorio me sale a 350.000, pero como compré 10, me cuestan 3.500.000. Con los 3.500.000 estoy cumpliendo mi principio de materialidad y lo puedo llevar como propiedad, planta y equipo. Para poner un ejemplo más claro, imagínate que tenemos un galpón de pollos. Tenemos 7.800 pollos. Imagínate teniendo en la contabilidad pollito por pollito, porque hacen parte de nuestros inventarios o porque son hacen parte de nuestra actividad económica. Entonces, yo no voy a tener una hoja de vida para cada pollito para saber que a este ya lo vacuné, a este me falta todavía tal vacuna. No, yo lo que hago es los agrupo bajo un criterio, puede ser por edad, puede ser por tamaño, puede ser por color, algún criterio que se utilice y con base en ese criterio es que yo voy a empezar a llevar esa hoja de vida, pero grupalmente, ¿ok? No sé si me hice entender, William. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, teniendo eso claro,
Entonces, lo que quiero explicar es que ese principio de reconocimiento es el proceso de incorporación o el proceso de registro de una transacción en los estados financieros. Pero antes de que pase a los estados financieros, yo tengo que llevar eso a la contabilidad, ¿sí? Yo voy a decir, ok, esa compra que acabo de hacer de 3.500.000 de 10 escritorios, digo, ok, esto es propiedad, planta y equipo, lo registro en la contabilidad como una compra que se hizo, le hago la causación, si le tengo que hacer retención de IVA, tengo que hacerle retención en la fuente, qué pasa con el ICA, todo ese tipo de cosas lo analizo desde el área contable, partiendo desde dónde voy a reconocer esa transacción y ya dijimos que la vamos a reconocer grupalmente como propiedad, planta y equipo. Entonces, eso va a ir a los activos. Luego que ya lo he reconocido y ya lo tengo registrado como propiedad, planta y equipo en mi contabilidad, cuando yo vaya a hacer un corte para generar mis estados financieros, ¿qué va a pasar? Que me va a salir que mi propiedad, planta y equipo creció en 3.500.000 pesos a lo largo de este año. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hace ese reconocimiento. Entonces, aquí en la diapositiva nos dice, ojo, el reconocimiento en los estados financieros primarios. ¿Cuáles son los estados financieros primarios? El estado de situación financiera, el estado de resultados, perdón, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. No puede ser digamos que ese reconocimiento en esos estados financieros primarios, no puede ser reemplazado con la revelación en las notas de los estados financieros. Entonces, yo no puedo llegar y decir, eh, mire, básicamente esos 10 escritorios que me costaron 350.000, eh, no los reconozco en mi contabilidad como propiedad, planta y equipo, sino que los meto ahí una factura como una compra que hicimos y en las revelaciones, si tienes claro que es una revelación. Si no, fresco, dime y te lo explico de una vez con un ejemplo para que nos quede claro el concepto. Ok, perfecto. Entonces miremoslo de la siguiente manera. Esto que te voy a mostrar es un estado financiero. Básicamente, cuando uno entra, bueno, aquí. Entonces, cuando uno entra a buscar esos estados financieros, porque ya están publicados en Internet, entonces, si yo voy a este. Entonces, informe consolidado. Entonces, mira lo que es unos estados financieros. Tienen los estados financieros del BBVA, son 231 páginas, es un mundo de información. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la estructura de esos estados financieros? Viene primero una certificación de la revisoría fiscal, en donde dice, nosotros como revisores fiscales damos fe que toda la información reflejada en los estados financieros coincide con la contabilidad o se desprende de una información clara de la contabilidad de la organización. Entonces, arrancamos primero con eso. Luego de ese informe de la revisoría fiscal, viene la certificación del representante legal y del contador. ¿Ok? Ahora, no todas las empresas necesitan revisor fiscal, pero digamos que esta entidad, por ser una entidad financiera y por el monto de sus activos y todas las transacciones que hace, necesita revisor fiscal. Entonces, ese es el primer informe. Luego, el representante legal y el contador hacen otra certificación en donde ellos dicen, sí, mire, las cifras que estamos mostrando en los estados financieros son reales, coinciden con lo que estamos mostrando en los estados financieros, patatín, patatán, listo. Luego viene los estados financieros consolidados. Entonces me muestra aquí el estado de situación financiera. ¿Por qué es consolidado? Porque el BBVA tiene oficinas en todo el país, ¿ok? Y tiene que tomar todos los estados financieros de la seccional de Cali, de la seccional de Armenia, de la seccional de Palmira, de la seccional de, qué sé yo, de Bogotá, y todo eso lo unifica, lo consolida y saca un único estado financiero. Y esos estados financieros tienen una particularidad, y es que tienen esta columnita que dice nota. Y mira que en la nota tiene un numerito, 7, 8, 13. Estos números son las notas a los estados financieros, que es lo más grande en este informe de 231 páginas. Entonces, si uno quisiera mirar, bueno, y todos los estados financieros deben tener una cualidad y es que
deben ser comparativos, mínimo con un periodo anterior. Entonces aquí se compara el 2021 con el 2022 y nos indica, nos dice, mire, en el 2021 tuvimos en tema de efectivo y equivalente al efectivo 11.029 millones de pesos, mientras que en el 2022 bajó y tuvimos apenas 10.312 millones. Entonces, en las notas a los estados financieros me dice, ¿por qué bajó? Entonces, allá va y explica, dice, bueno, entonces vámonos para la nota de los estados financieros, la número 7, a ver qué nos dice. Entonces, aquí estamos en la nota número 2, la 3, 3, 3, 3, todavía. La nota número 4, la 5, la 6 y la 7. Entonces me dice, mire, nota a los estados financieros del efectivo y equivalente al efectivo. ¿Qué es lo que me hace ahí? Ahí me explica por qué. Digamos que entra a un nivel de detalle de esas cifras que está mostrando en el estado de situación financiera. ¿Con qué objetivo? Con que, pues, digamos que aquí en el BVA hay muchos accionistas, ¿sí? No todos son financieros, no todos son contadores, no todos saben interpretar los estados financieros. Entonces, con el ánimo de darle toda la información a todos y cada uno de los socios y los accionistas, se dan estas notas a los estados financieros para explicarle qué fue lo que realmente pasó en este periodo y por qué disminuyó nuestro efectivo y equivalente al efectivo. Entonces aquí nos comienza a decir, mire, a diciembre 31 de 2022 y 2021, el saldo de la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo se resume así. Y nos empieza a detallar, chan, 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 y nos empieza a contar luego. Miren, entonces lo que pasó fue esto y se nos disminuyó porque básicamente el encaje bancario aumentó. Bueno, listo, no hay problema. Entonces, ya, claro. Y aquí me sigue explicando después. Para los activos financieros de inversión, ¿qué pasó? La nota financiera número 8, y ahí me da un poco más de detalle. ¿Listo? Luego viene la nota financiera, la nota de los estados financieros, la número 9, en donde también nos da otro nivel de detalle. Se denomina cartera de créditos y operaciones de leasing financiero. Esas son las notas a los estados financieros. Entonces, cuando yo aquí en la diapositiva indico lo siguiente, esto aquí siempre se me daña, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Listo. Entonces, cuando yo aquí en esta diapositiva explico que el reconocimiento en los estados financieros primarios, es decir, en el estado de situación financiera, en el de resultados, en fin, en todos estos, no puede ser reemplazado con la revelación de las notas a los estados financieros. Entonces, lo que me está diciendo es, mire, usted tiene que hacer el reconocimiento, pero lo tiene que hacer tan bien y tan objetivamente que esté atado a la definición que tiene en las políticas contables, que lo tiene que ubicar en una cuenta contable. Y no le permito que vaya a llevarme y a explicarme allá en los estados financieros, es que yo lo que hice, como los escritorios cada uno costaba 350.000, entonces yo lo que hice fue que los agrupé en una sola cuenta y los llevé para propiedad, planta y equipo, pero de manera grupal. Eso no le interesa a nadie, ¿sí? Lo que dice es, eso no me lo explique a mí. Usted lo que debe tener es totalmente claro y detallado que eso se puede hacer, pero ¿en dónde? En la política contable, ¿ok? ¿Por qué la política contable es tan importante? Porque es la que me traza el mapa de ruta en el área contable para poder decir, esta transacción es un pasivo. Esta otra factura es una venta de acciones que hicimos. Entonces, ¿cómo voy a empezar a reconocer eso dentro de mi contabilidad? Hacia allá es hacia donde me dice. Entonces me dice, es básicamente este párrafo, que esa diapositiva es, mire, preocúpese por sus políticas contables, téngalas totalmente claras y detalladas de manera tal que cualquier persona o cualquier contador que vuelva al día que usted no esté, ese contador esté en capacidad de identificar que esa transacción que se está haciendo, de acuerdo a la política contable, se debe reconocer en determinada cuenta. ¿Ok?
y no pretenda darme muchas explicaciones en las notas a los estados financieros, porque si nada más para el BBVA me salió unos estados financieros de 231 páginas, si yo me pongo a explicar transacción por transacción en las notas a los estados financieros, fácilmente me salen 4.200 páginas. ¿Ok? Entonces, hacia allá es hacia donde va. Literalmente me dice, no se afane por las notas a los estados financieros, preocúpese por las políticas contables, porque las políticas contables son las que me van a indicar a mí como área de contabilidad qué es lo que debo hacer con esa transacción. ¿Sí te queda claro lo que es el reconocimiento? Bueno, asumo que sí. Entonces, básicamente, ahora hablemos de lo que es realmente ese principio de reconocimiento. Digamos que lo que nos recomienda el estándar internacional y digamos que lo que debemos implementar en nuestras áreas contables como una buena práctica es que se debe arraigar entre todos los implicados con la contabilidad. Y cuando hablo de todos los implicados de la contabilidad, no estoy haciendo referencia solamente al área de contabilidad, sino que, y digamos que en el área de contabilidad es un área que se termina enterando de todo lo que está haciendo la organización. Entonces, ¿qué pasa? Que si de pronto nosotros como área contable estamos allá solamente esperando a ver que nos manden cosas y nos manden trabajo y no trazamos políticas o procedimientos que involucren al resto de la organización, pues fácilmente cada quien va a llegar un día de estos el jefe, el gerente de la empresa y va a decir, mire, compré este software que traigo de Alemania para que lo implementen acá en la organización. ¿Y a son de qué usted fue y se gastó 250 millones, señor? ¿Por qué fue y compró un software que ni siquiera el área de TI dijo que se necesitaba? O ni siquiera sabemos cómo instalarlo, no sabemos, eso puede llegar a pasar. Si yo como área de contabilidad no tengo trazadas esas reglas o esas políticas al interior de la organización. Entonces es importante que como área contable empecemos a articular con otras áreas, por ejemplo, el área de tesorería, por ejemplo, el área de auditoría, por ejemplo, el área de ventas, ¿sí? El área de planeación, el área de presupuesto. Todas esas áreas tienen que saber cómo poder desarrollar su trabajo y sobre todo que lo hagan de acuerdo a las políticas y a las directrices que ha trazado el área contable. ¿Por qué? Porque si no se hace de esa manera, va a llegar un día en donde el jefe va a empezar a traer cositas de por allá del exterior. Quiere eso sí que se la reembolsemos esa plata porque nadie va a regalarle eso a la organización. Él se va a decir, mire, yo compré esto, me hace el favor y ahí está la factura y me devuelve esa plata. Eso por lo general hacen los gerentes o los dueños de las empresas. Eh, digamos que es una mala práctica. Eso no debería pasar, porque vuelvo y digo, toda compra debe tener una justificación, debe tener una razón de ser, y más si es una compra que supera ciertos topes. Entonces, no debe ser solamente una decisión que tome el gerente porque estaba en Alemania y quería ahorrarse el flete y quería traer eso, no, sino que eso qué objetivo tiene, cómo está atada esa compra de 250 millones con los objetivos estratégicos de la organización. Si en ninguna parte el plan estratégico de tecnologías de la información dice que necesitamos un software de Alemania que haga y deshaga esto para poderlo implementar y con base en esa justificación y poder decir, bueno, ahora sí vaya y cómprelo. Eso no se debe hacer así. Pero eso es una obligación del área contable poner esas reglas claras. ¿Ok? Entonces, volviendo a la definición del principio de reconocimiento, es que se recomienda que se debe arraigar entre todos los implicados con la contabilidad el tener bien claro los conceptos y los requerimientos que dan las normas internacionales de información financiera para cada una de esas partidas que se quieren representar en los estados financieros. ¿Y a dónde nos manda el estándar internacional? Pues básicamente nos dice, mire, yo como estándar internacional, yo tengo primero como una especie de glosario de términos, que ellos no le llaman glosario, sino
eh, se me olvidó el nombre, y un marco conceptual, es que le llaman. Entonces, en ese marco conceptual, ¿qué hay? Uno encuentra la definición de activo, la definición de pasivo, la de gasto, la de costos, qué es un patrimonio, todo lo encuentra allá, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es, hombre, si usted tiene dudas con algún término, remítase al marco conceptual. ¿Listo? Es lo primero que tenemos que hacer. Y en el marco conceptual, ahí aparecen una serie de definiciones. Por ejemplo, aquí me dice el marco conceptual, el último marco conceptual que fue el del 2018, me da cuál es la definición de activo y me dice, un activo es un recurso controlado. Mira que no está diciendo que es un recurso que le pertenece a la organización. Es un recurso controlado. ¿Y qué quiere decir controlado? Que yo como empresa puede que el bien no me pertenezca, ¿sí? Yo lo puedo tener como bajo la figura de un leasing o en calidad de arrendamiento, alguna cosa, alguna figura, pero lo que me está diciendo es que yo, bajo esa figura de recurso controlado, lo que estoy diciendo es, yo estoy asumiendo todos los riesgos que me implica tener ese activo en mi organización, dentro de mis instalaciones, ¿ok? Entonces, imagínate un concesionario de carros. El concesionario de carros, por lo general, ¿cómo es ese modelo de negocio? Dice el concesionario, bueno, miren, yo monto un espacio, ellos le llaman una vitrina, que es un espacio físico grande, una bodega grande, muy bien ubicado. Por ejemplo, acá en Bogotá hay muchos concesionarios por la autopista norte, después de la 100, hay muchos, entonces cada concesionario de esos tiene un espacio como una bodega muy grande en donde están todos los vehículos que ellos venden y tienen un sitio en donde está cada una de las vendedoras con su cubículo para atender a cada uno de los posibles compradores. Le explican a todos los compradores qué características tiene el vehículo, que si esa es una buena inversión o hay otra mejor alternativa para el presupuesto con el que cuenta esa persona. En fin, ahí está todo muy bien preparado para eso. Pero ¿qué es lo que no hace el concesionario? El concesionario no se va y compra los carros y se los trae y los mete ahí. Puede que haya algún concesionario que ese sea su modelo de negocio, pero la mayoría de los concesionarios en Colombia, su modelo de negocio es, van a las puertas de las ensambladoras y le dicen, oiga, señor Mercedes-Benz, usted trae los carros desde Alemania, entonces yo ya tengo una, un concesionario, tengo una vitrina bonita, queda por la avenida 19 con 116, en toda la esquina, ahí yo le puedo vender sus carros. Entonces le dice, ah, bueno, listo, me parece bien. Yo, el señor de Mercedes, le digo, claro, hagámosle. Entonces, ¿cómo sería el negocio? Entonces ya entre ellos negocian, dicen, ok, yo le doy los carros, usted asume todas las responsabilidades y los riesgos de tener mis carros allá en su bodega y por cada carro que usted venda yo le doy el 30%. Dice, listo. Usted no tiene, yo, dueño de los vehículos que traigo de la Mercedes-Benz, yo no me tengo que entender con los empleados, ¿sí? Yo no tengo que pagarle el salario a los empleados del concesionario, no tengo que pagar el arriendo, no tengo que pagar los riesgos de seguros, alarmas, todo ese tipo de cosas. Yo no me preocupo por eso, yo simplemente le doy los carros y si usted vende ese carro, coja por derecha el 30% y me da el 70% de la compra a mí. Eso es todo lo que hacemos. ¿Listo? Y así hacemos el contrato. Pero entonces mira que si bien es cierto, yo tengo esos carros en mi poder, yo los estoy controlando como concesionario, esos carros no son míos, ¿sí? Pero yo los debo reconocer como un activo, ¿por qué? Porque yo estoy controlando ese bien, ese activo. Yo estoy asumiendo los riesgos de que de pronto se lo roben, ¿sí? Que haya un temblor y le caigan otros carros encima, que haya una inundación y se dañe el vehículo, ¿sí? Infinidad de cosas que pueden llegar a pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué si yo hago en el concesionario? Yo comienzo a prever esos riesgos y a decir, miércoles, ¿cómo mitigo ese riesgo? Compremos una póliza, pongamos los carros más elevados, una serie de cosas que se pueden ir haciendo para mitigar esos riesgos. Puede que no los elimine, pero los puedo minimizar. Entonces, con eso, lo que quiero decir es que básicamente la definición de activo que nos da el marco conceptual
Anteriormente decía que era un recurso que le pertenecía a la organización. Ya no, ya se habla de un recurso controlado por la entidad, es decir, por la empresa, por mí como concesionario, como resultado de qué? De sucesos pasados. ¿Qué puede ser un suceso pasado? Un acuerdo que yo hice con el señor de la Mercedes-Benz, en donde le dije, hermano, usted no tiene dónde vender esos carros, yo tengo tremenda vitrina, usted me da el 30%, yo asumo todos los riesgos y todo, yo controlo ese activo y a usted le pago el 70% una vez haya vendido los vehículos. Eso es un suceso pasado. Y del cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Es decir, que una vez yo lo venda, yo recibo de una vez mi utilidad, mi beneficio por haber tenido ese vehículo controlado por todo ese tiempo dentro de mi concesionario. ¿Sí me hice entender? Ok, bueno, listo. Entonces, básicamente eso es la definición de activo. Viene la otra definición, que es, que se me hizo el... Listo, aquí está. Entonces, la otra definición es el pasivo. Me dice que pasivo es una obligación presente, una obligación real que yo tengo de una entidad, es decir, de mi empresa, surgida de qué? De sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para poderla cancelar, yo como empresa espero desprenderme de unos recursos que incorporan unos beneficios económicos. Esa es la definición de pasivo. La definición de ingresos. Me dice que los ingresos son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el cual se informa, ya sea como entradas o incrementos de valor en los activos o como decrementos de qué, de las obligaciones o de los pasivos que yo tengo. ¿Listo? Y además también está otra definición, gastos. Vuelvo y digo, el marco conceptual tiene infinidad de definiciones y muchos vienen con ejemplos y todo esto. A nivel de gastos, ¿qué nos dice? Que son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa a manera de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o el aumento de los pasivos. Eso es la definición de gastos, de ingresos, de pasivos y de activos, ¿ok? Pero en el marco conceptual hay todo tipo de definiciones. Entonces, el proceder es, ¿tiene duda para poder identificar cómo clasificar una transacción al interior de la contabilidad en la empresa? Lo primero que debemos hacer es mirar la política contable. Tratar de mirar si eso casa dentro de la política contable. Si no, tendremos que remitirnos al marco conceptual con el propósito de entender qué me dice el marco conceptual o cómo define esa transacción que estoy teniendo en la organización con el propósito de poderla ubicar en la cuenta más adecuada. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Entonces, tenemos que, y en resumen, para esto del principio del reconocimiento, lo que debemos hacer es analizar cada partida, cada transacción en la organización, pero la debemos analizar de forma individual. ¿Para qué? Para poder verificar que esa transacción cumpla con los siguientes aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? El primero es que las partidas deben tener la posibilidad de generar entrada o salida de beneficios económicos a la entidad. Eso es lo primero que tengo que validar que está haciendo esa transacción. Y segundo, que esas partidas tengan un valor que sea medido con fiabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿usted dónde me está diciendo que ese Mercedes-Benz vale 250 millones? Ah, mire, porque es que yo los traigo desde Alemania. En Alemania ese vehículo vale, trayendo el monto de la compra a pesos colombianos, me vale ese vehículo 180 millones. ¿Ok? Pero yo debo traer eso por barco, eso tiene unos fletes, yo debo pagar unos seguros, más los impuestos de nacionalización, más no sé qué, si sé más, si sé cuánto, más la utilidad que yo quiero obtener, eso me da que ese vehículo lo tengo que vender en 250 millones de pesos. Y de esos 250 millones, yo a usted, señor concesionario, le pago el 30%, es decir, le doy 75 millones por ese, cada vez que venda un Mercedes de esta categoría. ¿Ok? Y el resto me lo da. ¿Ok? Me lo devuelven a mí como importador de esos vehículos. Entonces,
básicamente, las NIIF, con ese enfoque de aplicar el criterio profesional, lo que está haciendo con eso es invitarnos a hacer esa eh, incorporación de las partidas que tratamos diariamente en la contabilidad, solo cuando se cumple con las definiciones que trae el marco conceptual y se cumplen esos dos criterios complementarios que hemos hablado, que las partidas deben tener la posibilidad de generar una entrada o una salida de beneficios económicos a la entidad y que las partidas deben tener un valor medido con fiabilidad. ¿Ok? Ahora, no se trata de hacer lo que más le conviene al gerente, ¿sí? O lo que más le conviene al contador, ¿sí? No, no se trata de eso. Eh, y digamos que en ese sentido, la norma no debe tomarse ni debe prestarse para ambigüedad. La norma es clara, ¿sí? Pero ahí hay conceptos en los que yo, como contador, debo utilizar mi criterio profesional, ¿ok? Entonces, básicamente ese criterio profesional, o en alguna literatura lo vas a encontrar como el juicio profesional, ese criterio profesional es el que se invita a aplicar, o ese criterio profesional que se invita a aplicar debe estar eh, en armonía con el marco conceptual. Y las definiciones dentro de ese marco conceptual son claras, ¿sí? Pero si hay alguna partida que no cumpla con esas definiciones dadas por el marco conceptual, pues sencillamente no puede reconocerse dentro de la contabilidad y mucho menos las vamos a ver reflejadas en los estados financieros. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ahí sí habría el espacio para que se presenten esas ambigüedades y esas interpretaciones amañadas que algunos quieren darle a los elementos de los estados financieros. Y ya para terminar, digamos que para que se pueda reconocer y se pueda representar cómo cada uno de esos elementos en los estados financieros, las partidas deben tener la posibilidad de generar eso que decíamos al comienzo, una entrada o una salida de beneficios económicos ¿a dónde? A la entidad, a la empresa. Además de tener un valor que haya sido medido con fiabilidad. Entonces, así las cosas, eh, veamos lo que es la visión general del nuevo modelo de reconocimiento de ingresos en términos de reconocimiento y de medición. ¿Ok? Entonces, tenemos esto clasificado por pasos. El paso 1 me indica que lo primero que debo hacer es identificar el contrato con el cliente. Ahora, aquí todo, digamos que se entiende que un contrato es un acuerdo entre mínimo dos partes. ¿Ok? No es que tenga que haber un contrato firmado y que lo llevo a la notaría, lo autentico, pago los derechos notarios. No, 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 no todo se puede llevar a eso. Sobre todo por las cuantías o por las cantidades que se están adquiriendo. Entonces no da para llevarlo o para elaborar un contrato de esa categoría. Pero básicamente aquí a lo que hace referencia ese paso uno es, bueno, ¿a qué acuerdo llegó con la otra parte? O sea, usted fue a comprar un escritorio, ¿a qué acuerdo llegó con esa otra parte? Ah, sí, que es un escritorio en madera, que tiene el vidrio por encima para evitar que se raye, que tiene una gaveta y que tiene otra para guardar acetas, es de cuatro patas y listo, pare de contar. Ah, bueno, listo. Entonces ya tiene ese escritorio. ¿Cuántos va a comprar? 10 escritorios de esos. Y me los lleva, el señor, el que me lo está vendiendo, me los lleva, me los entrega en el sitio y yo ya puedo pasar a ubicarlos en cada una de las oficinas que se necesitan. Perfecto, ya identifiqué ese contrato. Hice una compra de unos activos para la organización que son escritorios en madera con una cubierta en vidrio para protegerlo, que tiene dos gavetas, no sé qué, todas esas características ya lo tengo claro. Paso número dos, ¿qué debo hacer? Debo identificar las obligaciones separadas del contrato. ¿Qué obligaciones hay? Bueno, ¿cómo le voy a pagar a este señor? ¿Sí? Entonces él me dice, no, pago a 30 días. Ok, listo, no hay problema. Entonces, posiblemente ahí tenemos un contrato en donde decimos, mire, yo, Muebles El Cid, le vendo a la empresa UBI SA 10 escritorios para que los use, bueno, 10 escritorios en madera, y eso tiene un costo de 350.000 cada uno y va a ser pagaderos a 60 días de plazo.
Ok, listo, ya está, ya tenemos ese contrato, ahí está la obligación del vendedor de darme esos 10 escritorios tal cual las características como los necesito. Pero también está la obligación para mí de pagárselos en 60 días. ¿Ok? Puede que él me diga, no, págueme 30% antes a la firma del contrato y el 70% le doy 60 días. Ah, bueno, listo. Pero esas son las obligaciones. Ahí se identifican esas obligaciones en ese contrato. Esas dos cositas, esos dos primeros pasos que hemos hecho acá, el identificar el contrato y segundo, identificar las obligaciones separadas del contrato es lo que se denomina reconocimiento. El paso 3, cuando me dice determina el precio de la transacción, eso ya es medición. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de 10 escritorios que son en madera, que son con cubierta de vidrio, con dos gavetas. No, eso ya no nos interesa. Lo que queremos saber es que yo no me puedo llevar esa descripción para la contabilidad. Yo me tengo que llevar para la contabilidad que adquirimos unos muebles y enseres por valor de 3,5 millones y que se va a pagar de la siguiente manera. Eso es lo que me interesa. Que cuánto le voy a pagar, cuánto me está cobrando de IVA, que si le debo hacer retenciones de IVA, todo eso lo estoy haciendo acá cuando estoy determinando ese precio. ¿Ok? Luego, distribuyo el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que me está diciendo en el contrato que esos 3,5 millones que yo le voy a pagar a él por los escritorios, le voy a dar el 30% a la firma del contrato, ¿sí? Entonces 925,000 pesos o 975,000 se los estoy pagando a la firma del contrato y el saldo, 2 millones y pico, se los voy a pagar en 60 días, ¿ok? Y por último, debo contabilizar los ingresos a medida que la entidad satisface sus obligaciones. ¿Ok? Y básicamente ahí lo que estoy haciendo es ya llevándome esa transacción, quedar debidamente registrada en la contabilidad de la empresa. Eso es básicamente los dos pasos primeros son reconocimiento y los tres pasos siguientes son medición. ¿Listo? ¿Qué requisitos se deben tener para el reconocimiento? ¿Qué requisitos se deben cumplir? Pues básicamente se deben cumplir tres requisitos. El primero es el cumplimiento de la definición. El segundo, que sean probables los flujos de efectivo asociados al elemento. Y tercero, que el elemento se pueda medir con fiabilidad. Entonces, básicamente este primer elemento, el cumplimiento de la definición, eh, para el reconocimiento, ese primer requisito para este reconocimiento es que los elementos cumplan con la definición para poder ser reconocidos. Es decir, para poderme llevar esos escritorios como muebles y enseres al interior de la organización, como una propiedad, planta y equipo. Entonces, ese cumplimiento de la definición, digamos que tiene inmerso la relevancia de la información. ¿Por qué digo que tiene inmerso la relevancia de la información? Porque los elementos que conforman esa transacción tienen capacidad para influir en la estimación de los flujos de efectivo futuros. Ahora, esa condición no es suficiente. Es bien importante y es muy necesario que la información supere un doble análisis. Doble análisis que debe estar relacionado con la relevancia de la transacción y con la fiabilidad del precio que estamos registrando. ¿Ok? A eso hace referencia ese cumplimiento de la definición. El otro requisito me indica que sean probables los flujos de efectivo asociados al elemento. Digamos que ese segundo requisito, ahí hay que decir que los elementos o esas transacciones se deben reconocer cuando la incertidumbre, porque toda transacción tiene una incertidumbre. Yo le di 30% a este señor para que me haga unos muebles. La incertidumbre es, ¿será que sí me los va a entregar? Pues firmamos un contrato y pues es un salto de fe que estoy haciendo, ¿no? Entonces existe un grado de incertidumbre. Puede que se minimice ese grado de incertidumbre porque este señor ya le ha hecho este trabajo, ya lo conoce, sabe que usted es cumplido, en fin, todo ese tipo de cosas, ya ahí cambian las cosas, pero eh, si es la primera vez, es un salto de fe literal lo que esa organización está haciendo. Entonces,
Ese segundo requisito lo que nos quiere decir es que los elementos se deben reconocer cuando la incertidumbre que rodea a esos flujos de efectivo que se van a desprender están controlados en unos niveles aceptables por el usuario. De manera que la consideración de esos flujos de efectivo sea relevante. Eso es lo que me quiere decir ese segundo requisito. Y el último, que se denomina que el elemento se pueda medir con fiabilidad, pues básicamente lo que me quiere decir ese requisito es que debe ser posible obtener una medida de ese elemento, una medida de esa transacción. Y ahí digamos que esa medición no tiene por qué ser exacta, ¿sí? Digamos que vuelve al punto de la incertidumbre. La incertidumbre forma parte del proceso de formulación de los estados financieros, ¿sí? Entonces, a la información, ¿qué se le exige? Que por lo menos esté libre de error, ¿sí? Y para evitarlo, se recurre en ocasiones a revelar información en las notas a los estados financieros sobre los procesos para medir. Y en los casos más extremos, con un rango, digamos que muy amplio de mediciones probables, es mucho más confiable revelar esas circunstancias en las notas que reconocer un valor singular altamente incierto. Entonces, básicamente esos son los tres requisitos. Digamos que, y hemos hablado mucho de lo que es la incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre puede estar orientada a tres aspectos. Puede haber incertidumbre que se aplica a la existencia de los elementos, a los elementos de, digamos, a esa transacción. Puede haber incertidumbre a los flujos de efectivo que se derivarán en forma de cobro de pagos y puede haber incertidumbre en la medición de los elementos. En ese, puede que usted diga, ah, me cobraron 350.000, pero uy, es que esto no era la madera de cedro que habíamos hablado. Esto es un triplex ahí ordinario, no sé qué. Entonces, ahí eso puede incluso hacer que esa negociación se eche para atrás. Entonces, básicamente aquí eh, lo que vamos a hacer es dar una serie de ejemplos con el propósito de reconocer unas transacciones al interior de la organización. Entonces, el primer ejemplo, sale el caso número uno y dice, una entidad con, digamos, una entidad que como objeto social tiene la actividad inmobiliaria, es decir, se encarga de negociar propiedades con la intención de venderlas, ¿para qué? Para obtener una ganancia a mediano plazo. Y nos pregunta, ¿es correcto reconocer esas propiedades como propiedad, planta y equipo? ¿O las debemos reconocer como propiedades de inversión? ¿O las debemos reconocer como inventarios? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo debo reconocer esos bienes que adquiere la agencia inmobiliaria para después venderlos? ¿Eso es propiedad, planta y equipo? ¿Son propiedades de inversión o son inventarios? Ok, pues la respuesta es que son inventarios, ¿ok? Eh, Esas propiedades comerciales forman parte del inventario del comerciante inmobiliario, ¿ok? Son activos que se mantienen ¿para qué? Para la venta en el curso normal de sus operaciones. En este caso en particular, esas propiedades comerciales no son propiedades de inversión ni tampoco se pueden considerar como propiedad, planta y equipo de ese comerciante inmobiliario. ¿Por qué? Porque las quiere vender. Se dice, y la definición que da el marco conceptual de, una, de un activo que pertenece a la propiedad, planta y equipo, es porque es un bien que vamos a utilizar por lo menos durante un año en el desarrollo del objeto social de la empresa. Y si tenemos aquí esos, compramos una finca grandísima a las afueras de Bogotá para venderla, pues yo no me la voy a llevar para propiedad, planta y equipo porque no la estoy utilizando para nada en el desarrollo del objeto social de la empresa. Pero tampoco la puedo llevar como una propiedad de inversión porque no la estoy arrendando, ¿sí? La debo llevar es como un inventario porque mi propósito es, mi modelo de negocio es venda esas propiedades rápido y sáquele el máximo provecho para poder tener utilidad. Eso es ese reconocimiento de ese tipo de activo. ¿Okay? Veamos otro caso. El caso 2 me dice, ¿un hotel debe reconocerse como propiedad, planta y equipo
o lo debo reconocer como una propiedad de inversión? ¿Qué creen ustedes? Pues para este tipo de casos, el determinante clave es si el dueño de ese hotel está actuando como operador de ese hotel o simplemente es un propietario. Por ejemplo, si la fuente principal del ingreso proviene de la ocupación diaria o semanal de ese hotel y el dueño proporciona servicios directamente a los huéspedes, en ese caso, ese hotel es una propiedad que se usa en la producción de servicios. Es decir, me lo llevo como propiedad, planta y equipo. Ahora, si la fuente principal del ingreso proviene de su alquiler en un término más largo, puede ser en meses o años, el hotel se reconoce como una propiedad de inversión. ¿Ok? Entonces, depende de qué, del modelo de negocio. O sea, ¿yo qué estoy haciendo con ese hotel? Yo, dueño del hotel, ¿lo arrendé o lo estoy administrando? ¿Sí? En cuyo caso va a cambiar la dinámica que yo le voy a dar desde lo contable. ¿Ok? Miremos otro caso. Vamos a hablar ahora acerca de lo que son, de lo que es el reconocimiento de pasivos, ¿ok? Con estos casos. Me dice, reconocimiento de pasivos, como se mencionó, un pasivo es una obligación hoy, una obligación que yo tengo hoy, lo cual quiere decir que a la fecha de corte ya debía existir una obligación por parte de la entidad de qué? De desprenderse de unos recursos económicos. Por lo tanto, si a la fecha de corte una obligación no cumple la definición de pasivo, no la podemos reconocer como obligación. ¿Por qué? Porque si lo hago, estoy inflando mis costos y gastos y eso lo que va a hacer es que yo tenga que pagar una menor cantidad de impuestos. Y básicamente lo que estoy haciendo ahí es evasión. ¿Ok? Estoy sacándole el cuerpo o disminuyendo de forma errada o deliberada el monto que yo debería pagar por ese impuesto durante el año 2023, por decir algo. ¿Listo? Entonces, aquí tomando como definición lo que me indica aquí la diapositiva del reconocimiento de los pasivos, tenemos el caso número uno. Me dice, la empresa La Cumplida S.A. recibe el 5 de enero de 2017 una demanda por un accidente de tránsito sucedido cuando? El 1 de enero de 2017. Entonces, la pregunta es, ¿puede reconocer esta obligación esa empresa La Cumplida S.A. en en el balance del 2016? Porque todavía no se ha presentado, porque todavía no han hecho cierre. ¿Será que lo puedo presentar ahí dentro de las cuentas del 2016 para que me disminuya la utilidad y con base en eso poder pagar menos impuestos? ¿Qué creen? Pues en este tipo de casos no se puede incluir en el cierre de diciembre del año 2016, ni se puede reconocer una provisión o un pasivo al respecto, dado que al 31 de diciembre de 2016 esa obligación no existía, no estaba dentro de los, digamos que en ningún momento se había reconocido esa obligación para el año 2016. ¿Por qué? Porque ocurrió el día 1 de enero del 2017. Entonces, eso hace parte de la información del año 2017. Lo del 2016 se cerró el 31 de diciembre. ¿Ok? Lo que pase de ahí en adelante es del año grabable 2017. ¿Listo? Miremos otro caso. Dice, en el mismo ejemplo anterior, se realiza un supuesto de que el accidente ocurrió el 29 de diciembre de 2016 y la demanda llegó el 5 de enero del 2017. Bajo esas condiciones, ¿puede reconocerse esa obligación en el año 2016? Porque pues como el accidente ocurrió en el 2016.
Entonces, como al 31 de diciembre ya se tenía una obligación, se debe reconocer una provisión para sopesar esa situación. ¿Ok? Entonces, puede que no me haya llegado la demanda, puede que no me haya llegado la factura, pero como ocurrió el 29 de diciembre, es mi deber, es mi obligación crear esa provisión dentro del año 2016. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el accidente ocurrió el 29 de diciembre. ¿Listo? Caso 3. La empresa Lista SA tiene la intención de ampliar sus instalaciones para el año 2019. ¿Será que puede reconocerse esa obligación? Entonces, la explicación nos indica, dado que tener un deseo, porque aquí me está diciendo, se tiene la intención, ¿sí? Entonces, esa intención es un deseo. Dado que tener un deseo no implica tener una obligación presente, la empresa Lista S.A. no puede reconocer en su contabilidad un pasivo por ese concepto, ya que no estaría revelando la realidad económica de la empresa. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque simplemente no existe un hecho que justifique ese reconocimiento y los rubros no son adecuados a ninguna entidad o persona natural. Entonces, no existe. Yo tengo la intención, pero con la sola intención yo no puedo decir, ah, bueno, entonces vamos a reconocer esa transacción al interior de la organización. No, eso tiene que ser tangible, tiene que estarse ejecutando. ¿Ok? Caso número 4. Me dice, la señora Sandra Hernández le pide a su contadora reconocer una provisión por reparación del techo el 29 de octubre de 2017 para efectuar dicha reparación el día 15 de diciembre del mismo año, puesto que necesita tener su casa en óptimas condiciones para disfrutar con su familia las festividades decembrinas. Al momento de realizar el registro, la contadora solicita los documentos que soporten la obligación y eso no existe. En ese escenario, ¿puede reconocerse esta obligación? Pues digamos que frente a este caso, lo que se dice es que los deseos o esos ánimos de ejecutar algo no son lo mismo que una obligación presente. También se convierten en una intención. Yo tengo la intención de reparar el techo de la casa en el 15 de diciembre. ¿Por qué? Porque viene mi familia para pasar las festividades acá. Entonces, como es una intención, cuando la contadora me pide los papeles, yo le digo, uy, no, grave, no lo tengo. No, 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 eso es algo que estoy pensando. Pero usted reconózcalo en la contabilidad. Ah, la contadora le dice, no, señora, eso no se puede hacer. Cuando usted ya tenga el contrato y con base en ese contrato usted se compromete a que va a realizar la obra y todo eso, ahí ya es otra cosa. Pero ahorita no pasa de ser una intención. Entonces, no son lo mismo que una obligación presente. La provisión para arreglar el techo se reconoce cuando ya exista una obligación de pagarle a un maestro de obra o a una empresa de construcción y no solo la presunción del hecho da fe de que el pasivo existe. No tengo nada que me justifique que esa obra se está llevando a cabo o que se va a llevar a cabo hasta esa fecha. No existe nada de eso. Caso 5. La empresa La Cumplida S.A. tiene una demanda en curso y está esperando el fallo y la sanción correspondiente. La gerencia no pudo determinar la cuantía de la provisión que debe reconocer para posteriormente saldar dicho pasivo. ¿Puede reconocerse esta obligación?
Pues básicamente frente a ese caso, lo que nos explica es que una obligación presente debe ser cierta, ¿sí? Debe ser verificable. En los casos en los que no se puede establecer de manera fiable el monto a reconocer, a pesar de contar con una obligación, no se puede reconocer un pasivo. ¿Por qué? Porque una condición para reconocer el pasivo es la medición, ¿sí? Pero una medición fiable, ¿sí? Y en este caso no la tenemos, ¿ok? En este caso la entidad debe revelar la contingencia en lugar de reconocer una provisión. Caso 6. Un juez decide que la penalidad que debe asumir la señora Marcela Rojas es pedir disculpas en público por haberse referido en malos términos del señor Lucio Medina. ¿Puede reconocerse esa obligación en la contabilidad? En este caso, a pesar de tener una obligación presente derivada de hechos pasados, no se puede reconocer un pasivo. ¿Por qué? Porque no hay lugar al desembolso de recursos económicos, ¿sí? Frente a este tipo de situaciones como esta, debe recordarse que el hecho de que se imponga un sacrificio como pago de una sanción no implica necesariamente que dicho sacrificio pueda medirse en términos económicos. Por lo tanto, aquí tampoco se cumple la definición de un pasivo. Y ya entramos básicamente a lo que es la medición, el principio de medición. ¿Ok? Eh, en este tipo de situaciones, y digamos que para poder hablar de la medición, tenemos que indicar que la medición es el proceso de determinación de los importes monetarios por los que una entidad mide los activos, mide los pasivos, mide los ingresos o mide los gastos. ¿En dónde? En sus estados financieros. Entonces, la medición involucra la selección de una base de medición y eso lo dice el marco conceptual en su párrafo 4.54. La medición involucra la selección de una base de medición. En los estados financieros se emplean diferentes bases de medición con diferentes grados y en distintas combinaciones entre ellas. Tales bases o métodos son los siguientes: el costo histórico, el costo corriente, el valor realizable o el valor de liquidación, el valor presente, entre muchos otros. ¿Ok? Entonces, básicamente, el proceso de medición para los elementos que integran el estado de situación financiera es continuado en el tiempo mientras ese elemento sea controlado por la entidad. De ahí que la medición tiene lugar en dos momentos: en el reconocimiento, ¿sí?, denominada medición inicial, y al cierre de los estados financieros, llamada medición posterior. Es decir, yo debo hacer dos mediciones. Cuando hice esa compra, que me llegó esa factura, ahí hago la medición inicial, pero al final del periodo, al cierre del periodo del año 2024, yo debo decir, ok, esos muebles que compré por 3.500.000, a 31 de diciembre ya no valen 3.500.000. ¿Por qué? Porque los he tenido que depreciar de acuerdo a su uso en la contabilidad. Entonces fácilmente está por el orden de los 3 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, a eso es a lo que hace referencia ese principio de medición, que hay dos momentos: una medición inicial y una posterior. La posterior es cuando se está haciendo el cierre contable o cuando usted vendió ese bien. ¿Listo? Entonces, digamos que los elementos que se incorporan al estado de resultados se miden por referencia a la medición de los elementos del estado de situación financiera. Se toman como base los elementos del estado de situación financiera. Digamos que la elección de las bases de medición se realiza al nivel de cada norma concreta. Es decir, en algunas ocasiones se deja a juicio del contador, ¿sí? Y eso es una medida alternativa cuando la base de medición, digamos que no se puede obtener con suficiente fidelidad. Y digamos que ahí el emisor, ¿qué hace? El emisor selecciona las bases de medición que mejor contribuyen a la consecución de las características cualitativas de la información, tanto las fundamentales como las de mejora. Entonces, digamos que las decisiones sobre las bases de medición corresponden normalmente al emisor de normas. ¿Ok?
En algunas ocasiones, ese emisor de normas exige analizar las circunstancias que rodean la explotación de ese activo o la forma de cancelación del pasivo para que ese preparador de la información elija la base de medición. Entonces, digamos que si un paquete de bonos que emite el gobierno, que están cotizados en un mercado de valores, son adquiridos con la intención de obtener plusvalías o de obtener una serie de utilidades, ¿sí? Ante la expectativa de una caída de las tasas de interés, ese criterio de medición que mejor permite estimar los flujos de efectivo al cierre del ejercicio es un valor corriente, ¿ok? Ahora, si esos mismos bonos se adquieren en otro tipo de negocio o en otro tipo de modelo de negocio, eh, es decir, si esos bonos que hemos adquirido se fueron adquiridos en un modelo de negocio sustentado en el cobro de los intereses y el capital al vencimiento, el criterio de medición es muchísimo más adecuado, o el que más se adapta a este tipo de situaciones es la medición del costo amortizado. ¿Ok? En ese orden de ideas, acá tenemos, por ejemplo, lo que son los criterios de medición, ¿sí? Y aquí dentro de esos criterios de medición hay que indicar lo siguiente. ¿Cuál es el grado de discreción para el preparador de la información, es decir, para el contador? Eh, ¿Por qué? Porque es que una es la medición, es la confiabilidad que yo le doy a la medición que está haciendo o que me llega a través de una factura. Y otra muy diferente es que el contador haya tenido que utilizar su criterio para decir, esto no cuesta 3,5 millones, sino que cuesta 4,8 millones. Uno dice como, ¿y de dónde fue que sacó esa cifra? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el grado de discreción para el preparador o para el contador de la organización? Pues básicamente, para esos criterios de medición, entonces lo que nos dice es, bueno, suponga que hay una medición alternativa, ¿sí? Básicamente aquí lo que me está diciendo es que esos criterios de medición se agrupan en dos categorías, en unos criterios de costo histórico y en otro que se denomina unos criterios de valor corriente. O sea, los mecanismos de esas herramientas a las cuales yo les puedo echar mano para calcular si una factura que me está llegando a la empresa ha sido bien medida o está sobrevalorada o infravalorada. ¿Ok? Entonces, aquí digamos que los criterios de costo histórico se fundamentan en el precio de una transacción pasada, mientras que los criterios de valor corriente utilizan la información que se reflejan o que reflejan las condiciones actuales. Básicamente aquí en la diapositiva se muestra lo que es la clasificación de los criterios de medición. Y aquí hay que decir que el marco conceptual, digamos que en este caso ha sido superado por la normativa que se ha emitido con posterioridad a ese marco conceptual. De ahí que la proliferación del uso de valores corrientes, ¿qué hizo? Llevó a la emisión de la NIF 13 sobre valor razonable para poder darle dientes de homogeneidad al concepto cuando se utilizan las normas. Entonces, es un tema, digamos que no es de lo más fácil de elaborar o de estudiar, pero tratemos de hacerlo. Mira, aquí nos muestra la medición alternativa. Esa medición alternativa puede coger dos caminos, ¿sí? Este el primer camino o este el segundo camino. Cuando coge por el primer camino, nos dice, ok, esa medición alternativa tiene una decisión a nivel de norma, ¿sí? ¿Y qué me dice esa norma? Esa decisión a nivel de norma tiene una evaluación concreta del preparador en cada caso, o sea, ya ha sido utilizado, ya ha sido validado, eso funciona. Entonces ya tengo una historia de que ese tipo de mediciones funcionan. Y luego tengo esa medición, tiene un grado de fidelidad que hace referencia, por ejemplo, al empleo del valor razonable en activos biológicos, salvo que no se pueda determinar, o también cumple con la característica de relevancia, y esa relevancia hace referencia a que, por ejemplo, hay que evaluar el modelo de negocio de los activos financieros. Pero, ¿qué pasa si yo no me voy por la decisión a nivel de norma? ¿Sí? Si esto lo tacho y me voy más bien por la decisión discrecional del preparador, del contador de la República.
del contador de la empresa. Pues básicamente ahí me va a decir que la falta de fidelidad de la medida puede eliminar una de las alternativas. Por ejemplo, el modelo de valor razonable en propiedad de inversión. ¿Por qué? Porque estoy utilizando mi criterio de contador. Eso me puede afectar entonces la fidelidad y me puede llegar a afectar la relevancia. Entonces, no es tan chévere tomar la decisión o que en la mayoría de los casos se implemente la decisión del contador sobre la decisión de la norma. Si existe una norma, tenemos que tratar de ceñirnos a ella, a menos que haya algo por ahí que impida hacerlo. De resto, no se puede. ¿Ok? Entonces les decía que hay una serie de eh, medidas. Aquí está. Aquí tenemos entonces una serie de unos criterios de medición. Esos criterios de medición, digamos que se agrupan en dos categorías. En, en los criterios de medición basados en el costo histórico, ¿sí? Y los otros criterios de medición basados en el valor corriente, ¿ok? Digamos que los criterios de costo histórico se fundamentan en el precio de una transacción pasada, ¿sí? Mientras que los criterios de valor corriente utilizan la información que reflejan las condiciones actuales. ¿Ok? Entonces, todo lo que tenga un costo histórico es parte de unos valores pasados y lo que tenga un valor corriente es porque tiene unos valores al día de hoy. ¿Ok? Entonces, aquí en la diapositiva se muestra la clasificación de los criterios de medición, basadas en el costo histórico y basadas en valores corrientes. Ese marco conceptual ha sido superado por la normativa que se ha emitido con posterioridad al marco conceptual. Imagínense que la proliferación del uso de valores corrientes llevó a que se creara una NIF especial, que es la NIF 13, que habla acerca del valor razonable. ¿Ok? Ese valor razonable que lo tenemos por acá, ¿sí? Eh, y digamos que se creó esa NIF 13 que habla específicamente del valor razonable. ¿Para qué? Para poder dotar de homogeneidad al concepto cuando se utiliza en las normas. ¿Ok? Entonces, básicamente esa gráfica que tenemos ahí en la diapositiva me está indicando que las medidas basadas en el costo histórico pueden ser la del costo histórico, ¿sí? Y aparte, las del valor corriente puede ser el costo corriente o el valor realizable neto. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en el medio hay algo que se denomina el valor presente. Y ese valor presente me va a llevar a un costo amortizado. Es decir, este valor presente lo utilizamos mucho en operaciones financieras. ¿Sí? Que se hizo un préstamo de 5 millones que vamos a recibir en 2 años, entonces tengo que calcular el valor presente de esos 5 millones, que es el valor futuro, cuánto esos 5 millones en 2 años valen hoy. Entonces, para eso se calcula el valor presente y digamos que se apoya en el costo amortizado. ¿Para qué? Para poder empezar a calcular el pago de cuotas. ¿Ok? Entonces, por eso se habla de tasas de descuento y flujos de efectivo históricos. ¿Ok? Básicamente ese valor presente está entre la mitad del costo histórico y del valor corriente, ¿sí? Pero de ese valor presente se desprende lo que es el valor razonable, que es básicamente el valor del mercado. Se hace con base en un mercado activo y vigente que esté en el mercado en ese momento. Y también de ahí se desprende del valor presente el famoso valor en uso, que son unas estimaciones específicas de la entidad. Entonces, para cerrar este gráfico, esas medidas, voy a borrar todo esto. Bueno, esto aquí como que no, se me perdió el mouse, no sé qué se me hizo. No, por aquí está, listo, aquí está. Entonces voy a borrar esto. Básicamente, esas medidas que están basadas en este costo histórico, eh, esas medidas reflejan el precio de la transacción del momento en el cual se controló ese recurso, del momento en el cual yo ya tengo el control de ese recurso en la organización. ¿Ok? Eso para el caso de los activos. O en el momento en que se asumió la obligación para el caso de los pasivos. Entonces, cuando se entregan activos no monetarios, el costo histórico es el valor razonable del elemento que se está entregando. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Ese modelo
de costo histórico también refleja el consumo de los recursos. Y está por el otro lado las medidas basadas en valores corrientes. ¿Ok? Esas medidas a valor corriente recogidas dentro del marco conceptual son, como lo decía, el costo corriente o el costo de reposición y el valor realizable neto. Ese costo corriente es una medida que está definida como un valor de mercado de entrada, con un significado equivalente a un costo de reposición y digamos que no es de los más acogidos en la normativa. Por ejemplo, ese costo corriente, digamos que se utiliza como una medida del valor de recuperación de los inventarios en materias primas. ¿Sí? Ahora, en lugar de ese costo corriente, se utiliza lo que es el valor razonable, que es uno similar, pero entendido como un valor de salida. ¿Ok? Y no fue sino hasta la NIF 13 en donde el concepto del valor razonable pudo haber sido identificado con ese costo corriente. ¿Por qué? Porque es en esa norma en donde se uniforma para toda la normativa, con unas, digamos que unas limitadas excepciones como un valor de salida. Entonces, y tenemos también lo que es el valor realizable neto. Ese valor realizable neto es el precio que obtendría la entidad por un elemento menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para poder llevar a cabo la venta y puede ofrecer unos resultados similares al de el valor razonable. Tiene mucha similitud. ¿Ok? Entonces, eso frente a este término del principio de medición, para la próxima sesión hablaremos acerca de este principio de medición desde la óptica de la NIF 13. Miraremos el resumen de los criterios de medición. Hablaremos también acerca de lo que es el valor o costo histórico y la jerarquía del valor razonable para luego meternos en un caso práctico. ¿Listo? Entonces, pues nada, esto fue lo de la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho la asistencia y espero que puedan ver esta presentación para que la puedan estudiar porque esto hace parte del examen, ¿ok? Les agradezco mucho la asistencia y nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho, que pasen bien.